secundaria, la educación aparece en nuestra agenda y hablaremos, por ejemplo, de la mirada que tienen los sindicatos en general y en particular uno de los sindicatos de la educación, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, con respecto a las políticas educativas del actual gobierno. ¿Cómo está esa relación más allá de la mirada o de la opinión? De todo eso hablaremos con Emiliano Mandassen, que es el secretario general de la FENAPES y nos visita hoy aquí en la mañana de la diaria. ¿Cómo te va, Emiliano? Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, felicitaciones por este nuevo emprendimiento que está generando muy buena repercusión y debates de fondo y bueno, las órdenes para contestar y para tratar de abordar los temas que ustedes crean convenientes. Muchas gracias por eso. Nos acompaña, como habrán visto también, Facundo Franco, que viene semanalmente para abordar asuntos de educación desde su rol de periodista en la diaria y que le ha puesto cabeza a esta entrevista que, no sé, Facu, ¿por dónde te parece que tenemos que empezar, por ejemplo, en este contexto de discusión presupuestal? Bienvenido. No, por favor, un gusto, como siempre, estar acá. Lo más reciente y un hecho bien importante que ocurrió fue la revocación de la sanción a 6 profesores de San José. Habíamos hablado en una de las columnas anteriores de que esto estaba en curso. Por parte de, primero el CODICEN encomendó a secundaria la revisión y secundaria terminó levantando las sanciones. Entonces quizás preguntarle a Emiliano un poco, bueno, simbólicamente qué representa esto, pero también materialmente qué impacto tuvo tanto personalmente como profesionalmente en estos 6 profesores sancionados y también en los otros, en total habían sido 15, que si bien no todos llegaron a esa sanción final, hubo ahí como una separación del cargo y retención de haberes y bueno, exposición pública del caso, bueno, ¿qué representó también en ese plano? Bien, lo primero creo que es una importante señal del Estado uruguayo, ¿no? A través de la ANEP y a través de la Dirección de Secundaria y el CODICEN revertir esto. Creo que ahí el matiz que podríamos tener es que la sanción, el levantamiento de la sanción se da tan solo por un tema de forma y nosotros creemos que es mucho más. Creemos que ahí hubo un profundo proceso de violación de derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad sindical. Creemos que marca un momento importante porque en momentos donde se está discutiendo todo el tema de la laicidad y la libertad de cátedra, coloca arriba de la mesa esos dos elementos desde el marco de la pluralidad y no desde el marco de la restricción del debate. Y creemos que estos días fueron de mucha emoción, donde había mucha ansiedad porque esto se solucionara, porque esto afectaba directamente la carrera funcional de las compañeras y los compañeros. Los compañeros están muy emocionados, a veces demoran en caer en todo lo que pasaron durante estos 4 años, pero creemos que también es un profundo proceso de aprendizaje. La resolución que se logró trabajar colectivamente en el marco del PIT-CNT, FENAPES, Internacional de la Educación, genera una jurisprudencia muy importante en todo lo que es el tema libertad sindical, porque el mismo CODICEN utilizó esta jurisprudencia y la resolución de la OIT en el tema de la resolución de las maestras de la Escuela 35. Entonces me parece que abre un marco de debate muy interesante y genera un elemento sustentable teóricamente en convenios internacionales y en la Constitución de la República de respeto absoluto a la libertad sindical y a la libertad de expresión. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, seguir trabajando para que los marcos de discusión democrática se puedan dar en los centros educativos y esto no vuelva a pasar. ¿Qué estamos reclamando ahora nosotros? La aplicación del artículo 25 de la Constitución. Hay sentencias que rondan los $18.000, $11.000 y $7.000, una plata bastante importante. En la presentación se hablaba del marco presupuestal, es un marco que el gobierno lo está presentando como restrictivo y ahí hay miles de dólares que va a haber que resarcir. Bueno, nosotros creemos que los que se tienen que hacer cargo de resarcir económicamente a los compañeros son los jerarcas que sabiendo que actuaban contra derecho lo hicieron igual. ¿De quiénes hablas ahí? Y puntualmente de las máximas jerarquías de ambos sistemas. Robert Silva. En aquel momento era el presidente del CODICEN de la ANEP. Y la directora general de secundaria. Que era Jennifer Cher. Porque ahí hay toda una serie de decisiones en los mandos medios que están bajo jerarquía, ¿no? Sujetos a jerarquía. Entonces me parece que ahí hay que tomar medidas claras. Nosotros lo vamos a reclamar en las próximas horas al CODICEN nuevamente, lo vamos a reclamar al Estado uruguayo. Vamos a cerrar esta etapa con el Ministerio de Trabajo en los próximos días, labrando un acta de acuerdo porque el gobierno uruguayo tiene que presentarse entre la OIT para retirar la queja que ya tenía dentro de la OIT, pero de alguna manera hay que cerrar esto y para nosotros ese paso hay que darlo. Si no se da ese paso, estudiaremos cómo exigir que esto se cumpla, pero me parece que también no puede quedar impune
el actuar contra derecho, el actuar prácticamente como un monarca dentro de la administración, utilizar la educación como un botín de guerra electoral, pero también como un proceso de cacería ideológica, ¿tá?, de determinados profesores porque piensan o porque se instala un debate social como el tema de la penalización de la minoridad, y eso no puede quedar de alguna manera impune. Ese es el planteo. Ahí hay otras sanciones también que ustedes aspiran a revertir, por ejemplo la del exdirector del IABA, ¿no? Bueno, un tema que está en el TCA ahora, que nosotros esperemos que el CODICEN en los próximos días tome una medida, porque es de extrema gravedad, ¿no? Ahí queda en jaque toda jurídica de secundaria, como queda también con el proceso de San José. Fíjate que ese proceso viene en una sanción de 10 días, que se le plantea a Ruiz Díaz, y en determinado momento pasa a la asesora letrada de Jennifer Cherro, que además estaba inhabilitada a actuar en el tema porque había hecho un prejuzgamiento público del director del IABA, y mágicamente pasa a 180 días. Entonces ahí los elementos son contundentes. Esperemos que en los próximos días haya novedades y se pueda reparar otra situación más, como también hay que reparar una práctica que se instaló, que es la oralidad y el no respeto a la norma y la persecución pedagógico-ideológica en los centros educativos, que hay cientos de situaciones que se dieron en todo el país que nos parece que hay que revertir, porque los inspectores no pueden ser comisarios políticos ideológicos, tienen que ser orientadores pedagógicos de las prácticas y ayudar a los docentes en llevar adelante procesos de aprendizaje cada vez de mayor profundidad y de mayor nivel. No tienen que convertirse en eso. Y bueno, creo que ese es un trabajo que la DGES y la NEP del CODICEN tienen que encarar en forma inmediata. Ya que estamos abordando asuntos que nos conectan con la gestión del gobierno pasado, ustedes al comienzo de este gobierno expresaron críticas con respecto al proceso de revisión de algunas de las políticas instrumentadas durante la administración anterior, conocidas como transformación educativa por el nombre que le dio el gobierno pasado, asociadas a, por ejemplo, cambios curriculares. Han ido pasando las semanas, los meses con el actual gobierno desempeñándose, digamos. ¿Hay novedades en el posicionamiento, en este caso de la FENAPES, con respecto a ese proceso? ¿Ustedes entienden que se mantiene esa visión crítica o se puede decir algo distinto, algo nuevo? Yo creo que los cambios en educación son sumamente complejos, y además hay un tema que nosotros no vamos a abdicar, que la transformación educativa no respetó, que es la trayectoria de los estudiantes. Si ustedes se acuerdan, la transformación educativa quebró trayectorias de estudiantes, pasándolos de un plano a otro sin respetar su continuidad. Esto de ninguna manera nosotros estamos de acuerdo. Ahora, creemos que hay señales, inclusive que se están dando de las asambleas técnico-docentes, tanto de secundaria, primaria y UTU, de que tienen que haber cambios bastante profundos en el tema de las políticas educativas, en el tema de la transformación curricular integral y en el tema de cómo trabajamos en la desburocratización y estandarización del trabajo docente, pero además cómo de alguna manera volvemos a discutir procesos de aprendizaje que tiendan no a que los números cierren sí o sí, discutiendo mal el tema de la evaluación, sino profundizando espacios de aprendizaje. Ahora, las señales de las ATD son señales docentes. Contundentes. Claro. ¿Y bueno, qué pasa con las autoridades? Yo creo que las autoridades han dado señales, algunas muy tenues, algunas... Entiendo que desde el rol del gobierno a veces demora más a tomar determinadas decisiones, pero creo que en los próximos meses tiene que profundizarse esto y tiene que haber una revisión integral y tiene que revertirse en forma estructural la transformación educativa, que además yo creo que tiene que haber una síntesis superadora de todo esto, que es el próximo Congreso Nacional de Educación. Hay un bagaje de acumulación de pedagogía autóctona, de trabajo autóctono que no precisa ser importada, como fue una transformación educativa, que nos tiene que dar las bases de una real transformación del sistema educativo, donde tiene que estar en discusión lo curricular, la evaluación, el pasaje de grado, pero también tiene que estar en discusión el tema de la profesionalización docente, que tiene que pasar por una mejora sustancial en las condiciones de trabajo, y eso tiene que pasar ineludiblemente por una discusión. La mejora salarial tiene que venir de la mano del salario, pero la disminución de la carga horaria de los docentes semanal para que puedan dedicarse realmente a un centro educativo, porque mientras los docentes sigan trabajando 48 horas semanales en promedio, no lo van a poder hacer. Entonces me parece que hay una discusión integral a dar, y que junto con otras discusiones que están instaladas en la sociedad, como el problema de la primera infancia, el acceso a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a la cultura,
se nos va la vida en esto. O sea, este quinquenio es un quinquenio bisagra para discutir eso, porque o revertimos determinados procesos o los procesos de desigualdad estructural se van a consolidar en la sociedad en forma muy contundente. Entonces me parece que ahí las autoridades deben poner la pata en el acelerador e ir desmontando en pos de armar un proceso de debate que consolide el acceso democrático al conocimiento. Me parece que eso tiene que estar arriba de la mesa. Y el acceso democrático al conocimiento integral, que es uno de los temas que nosotros tuvimos fuerte rechazo a la transformación educativa, porque lo que hacía era restringir ese acceso y lograr procesos de acreditación de saberes muy tempranos y de bajo impacto, ¿tá? Tratando de vincular siempre la educación al mercado laboral y no a la formación integral, que el mercado laboral tampoco es el mundo del trabajo, ¿no? Que ahí, bueno, la transformación educativa tuvo la virtud de cooptar elementos conceptuales de formación pedagógica, producto del campo popular y de la pedagogía uruguaya, pero para justificar elementos de una transformación educativa que era un enlatado comprado a nivel internacional, que lo que hace es sacar mano de obra barata, rápida y en forma dúctil. A nivel presupuestal, hablabas de eso, de cambiar como las condiciones, digamos, en las cuales los docentes trabajan mayoritariamente, corriendo de un liceo a otro. Se han planteado algunas propuestas también en el gobierno pasado, como la elección de horas por más de un año, a la que FENAPE se ha opuesto. ¿Qué se necesita, también pensando en esta discusión presupuestal que se viene? Hay un paro pautado de 24 horas para el martes que viene, para justamente cambiar la dinámica de trabajo, los formatos escolares en algún punto, ¿no? Porque a veces se tiran propuestas aisladas y, bueno, de qué manera integralmente, se ha hablado también en el gobierno pasado de cambiar el estatuto del funcionario docente. ¿Qué cuestiones de cara a esta discusión presupuestal serían necesarias para eso, para generar cambios que repercutan en una mejora de la calidad del trabajo docente y en una mejora de la calidad de los aprendizajes? Bien, lo primero, arranco por el final. O sea, nosotros vamos a un paro de 24 horas que podemos adelantar que va a involucrar a toda la educación. Las compañeras y los compañeros de SINTEP definen en las próximas horas, pero la tendencia es que también haya eso. Lo segundo, el paro es en el marco de la defensa de un programa que nosotros presentamos el año pasado y que nos parece que tiene una integralidad en su conformación y que se lo presentamos a todos los sectores políticos, que abarca esto que vos decís. Yo creo que lo primero que hay que discutir ahí es que las condiciones de aprendizaje y las condiciones de trabajo están dialécticamente combinadas. Cuanto mejores condiciones de trabajo haya, mejores condiciones de establecer aprendizaje va a haber. Eso no está desvinculado. Yo creo que se dio una discusión muy equivocada en el periodo pasado, decir que el problema de la profesionalización docente era la elección de horas por más de un año. La elección de horas es el mecanismo de acceso al trabajo. Nadie más que el docente quiere tener estabilidad. Lo que hay que discutir acá, primero, es la estabilidad de planes y programas, que haya una estabilidad, una línea. O sea, esto implica que la política educativa no puede ser una política que sea un botín de guerra electoral que cada 5 años cambie. Para esto nosotros tenemos un principio básico que es autonomía y cogobierno, ¿no? Tiene que ser una política de Estado. Lo segundo, no podemos llevar a la discusión de que la educación se transforme en una política social. La educación es una política de Estado para formar, ¿tá? Que tiene que estar ayudada por otras políticas sociales, porque tenemos una cantidad de estudiantes con derechos humanos fundamentales violentados y su base material sumamente comprometida. Me parece clave ese concepto, me dejaste pensando con eso de que no se puede transformar en una política social, o confundir con una política social. No se puede confundir. ¿Por qué? Lo estabas diciendo, pero para ser más específico. Porque uno visualiza que en otros periodos lo que se discutió es que los centros educativos se tienen que transformar en lugares de consolidación o de mitigación de los problemas de base material que traen los estudiantes. Y los centros educativos pueden colaborar en un proceso, pero no pueden mitigar las desigualdades de base material que tienen los estudiantes. Esto no quiere decir que no se pueda transformar hasta llegar a la igualdad, ¿tá? Porque después otra de las características del debate público es caricaturizar todo lo que plantean algunos actores. En ese marco, yo creo que hay que ir a una unidad docente muy fuerte, bien paga, de 20 horas, con horas de permanencia, horas de departamento. ¿Qué implica esto? Bueno, 20 horas más 10 o 15 que estén vinculadas a la corrección, al apoyo a estudiantes, al acompañamiento de los estudiantes, pero además a que los docentes tengan tiempo de planificar, elaborar y problematizar sus propias prácticas. Porque si no, ¿cómo se construye política educativa?
con los docentes con tiempo para investigar, para problematizar sus propias prácticas. Esto en todos los países centrales o todos los países que son de punta, que a veces toman como ejemplo, es una realidad. Profesionalizar a los docentes también implica darles acceso a la formación permanente. Bueno, eso también implica trabajar menos horas. Y creo que también hay que trabajar un sistema de cuidados, porque las compañeras docentes son las más afectadas en este proceso, porque son las que tienen a su cargo la mayor tiempo de cuidado de sus hijos. Bueno, ahí hay todo un debate para dar. Y nos parece que eso puede ir generando cambios. Esto puede ser, va a ser mágico, va a ser inmediato, no, esto es una construcción. Ahora hay que empezar a dar el debate. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguir discutiendo el presupuesto nacional fetichizando lo que es el déficit fiscal. O el país comienza a tomar decisiones para ir a la protección y a la búsqueda de recursos para el área social. Esto implica sistema de cuidados, salud, vivienda, transporte, alimentación y educación, o estamos comprometiendo los próximos 20 o 30 años del país. Y además estamos abriendo el margen para que procesos donde lo que se concibe es al individuo como una mercancía más, se comiencen a consolidar en el Uruguay. ¿Tá? Y los estudiantes se conviertan en números. Y los estudiantes, cada uno atrás tiene una vida. Entonces, yo creo que lo que está en juego es eso, en un marco de un debate presupuestal que viene muy complicado, porque además se cometió el error, desde mi humilde punto de vista, de no decir la realidad bajo la cual se entregó el país. Y ahora tenemos un margen fiscal de 140 millones de dólares, donde en educación, solo el tema de alimentación en educación media y bonos se llevaría 40 millones de dólares, un poco más. Ese margen fiscal de 140 millones que citaste, ¿de dónde surge? Surge de números públicos que se empezaron a manejar en los últimos días y que un semanario de mucho prestigio los termina publicando el jueves pasado. ¿Sería el margen fiscal destinado a educación? No, a todo el Estado. A todo el Estado. A todo el presupuesto nacional. Lo cual es la nada, ¿no? Es nada. En un presupuesto nacional es nada. Es el 0,2 del presupuesto. 0,02. Con esto no se llegaría al 6% del PBI para educación al final del periodo, digamos, bueno, este panorama. Es otro problema que tenemos, ¿no? Nadie se anima a hablar todavía, pero con estos números no llegaríamos al 6%, pero no, ni cerca. Que además tenemos un problema, la participación de la ANEP en el presupuesto público se ha debilitado en los últimos años. La ANEP pide 23% más de presupuesto. Hay que ver si el gobierno se lo da o no. Con este margen presupuestal creemos que no, pero además ha disminuido la participación de la ANEP en ese presupuesto. Entonces, por eso estamos planteando que hay que abrir los ojos y decir, bueno, la educación no se puede transformar en una política social. La educación tiene que colaborar en un proceso de transformación y de buscar romper espacios de desigualdad para construir espacios de igualdad, estamos de acuerdo. Pero hay que ser muy cuidadoso con eso. Entonces, estamos en un panorama muy complejo que hay que empezar a revertir y discutir a fondo. Y no puede ser la restricción presupuestal y el tema de idealizarla y de tomar los números como algo sagrado lo que impida discutir el tema primera infancia. Y la otra trampa que no hay que caer es, bueno, yo te di para las becas y para los bonos y no hay más para educación. O yo doy para salud y para primera infancia y no doy para educación. No, hay que abrir todo el arco social y que todas esas políticas sociales ayuden a que la educación contemple ese espacio que es de generación de aprendizajes y de construcción de conocimiento. Entonces, creo que es un desafío, creo que hay un tema ahí que en las últimas horas se dice, bueno, el programa dice hay que tender. No, el programa es muy claro, en el final del quinquenio hay que contemplar el 6+1, pero el 6+1 no es una discusión de números. Yo creo que acá voy a tomar una entrevista que hizo Mauricio da Rosa hace pocos días en este espacio, donde dijo que el problema del 1%, de grabar al 1% más rico, no es un problema de números. Es un problema de números, pero es un problema centralmente ideológico y ético. Y yo creo que el presupuesto nacional y el presupuesto para el área social y para la educación es una discusión ética e ideológica, centralmente. Emiliano Mandassen, muchas gracias por la visita en tu carácter de secretario general de la FENAPES a la mañana de la diaria, seguramente primera de otras que habrá, porque estos asuntos se están planteando y comenzando a discutir recién. Y Facundo, como siempre, gracias en este caso, por preparar la entrevista y por tu presencia en el programa. Por favor.